En la fiesta del 30º aniversario de mis padres, mi madre gritó, no eres bienvenido aquí, lárgate. Me fui sin decir una palabra. Horas después, cancelé los $50,000 que iban a recibir para su negocio y que necesitaban con urgencia. Soy Adrián, tengo 34 años y soy el menor de 2 hermanos. Mi hermano mayor, Miguel, siempre fue el favorito de mis padres. Es el tipo que sabe hablarle a la gente, con una sonrisa que engaña a cualquiera. Yo, en cambio, soy el que trabaja duro y no hace ruido. Mientras Miguel se quedó en nuestra ciudad natal ayudando con el negocio familiar, una empresa de distribución de alimentos que fundó mi bisabuelo hace casi un siglo, yo me fui a la ciudad y construí mi propia empresa tecnológica. Hoy mi compañía vale millones, y no tengo que preocuparme por el dinero. El negocio familiar no estaba en su mejor momento. Hace unos meses, mi mamá me llamó diciendo que estaban en problemas y que necesitaban $50,000 para comprar las acciones de mi abuelo, que seguían en su testamento. Me dijo que eso salvaría la empresa y cumpliría una promesa que le hice a mi abuelo de mantenerla en la familia. No lo dudé mucho. Mi abuelo siempre creyó en mí, así que dije que sí. Por eso organicé la fiesta del 30º aniversario de bodas de mis padres. Pagué todo, el salón, la comida, la música, hasta los vestidos de mi mamá y de María, la esposa de Miguel. Quería que fuera una noche especial, y planeaba anunciar que pondría los $50,000 para salvar el negocio. Todo iba bien al principio. Los invitados estaban contentos, mis padres bailaban, y hasta Miguel parecía relajado, algo raro porque siempre tiene una vibra arrogante conmigo. Pero entonces todo se vino abajo. Estaba a punto de tomar el micrófono para hablar cuando mi mamá me agarró del brazo y me llevó a un rincón. Adrián, no eres bienvenido aquí, dijo con una voz que me dejó frío. Lárgate. No podía creerlo. ¿Qué? Fue lo único que logré decir. No eres parte de esta familia. Eres egoísta, solo piensas en ti. No queremos tu dinero ni que estés aquí. Vete. El salón estaba lleno de familiares, amigos y socios del negocio. Todos nos miraban. Algunos fingían no escuchar, pero sentía sus ojos. Mi papá, a unos metros, no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Miguel tenía una sonrisa burlona, como si estuviera disfrutando. María parecía incómoda, pero no habló. Me sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Sin decir una palabra, dejé mi copa en la mesa, di media vuelta y salí. Nadie me detuvo. Caminé por la ciudad un par de horas, tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Cómo podía mi mamá humillarme así, después de todo lo que hice? Pagué la maldita fiesta, y estaba a punto de darle $50,000. Pero no era solo el dolor de que me echaran así, era darme cuenta de que siempre fui el que resolvía los problemas de la familia, el que ponía el dinero, pero nunca fui suficiente para ellos. Cuando llegué a mi apartamento, aún con el traje de la fiesta, tomé una decisión. Llamé a mi abogado y le dije que cancelara el acuerdo de las acciones. No les daría ni un centavo, pero algo en mí no podía quedarse así. Siempre sospeché que Miguel no estaba manejando bien la empresa. Decidí que era hora de investigar. Contraté a un equipo de auditores para revisar los libros. No quería actuar solo por rabia, pero necesitaba saber la verdad. Mientras tanto, mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de mi mamá y mi papá, pidiéndome que habláramos. No respondí, estaba demasiado herido, y algo me decía que había más en esa historia que no me estaban contando. Los días siguientes fueron un torbellino. No podía dormir bien, repasando una y otra vez lo que pasó en la fiesta. ¿Por qué mi mamá me trató así? ¿Por qué mi papá no dijo nada? ¿Y por qué Miguel parecía tan satisfecho? Empecé a recordar cosas, comentarios sueltos de mi mamá sobre lo duro que era el negocio, las veces que Miguel evadía mis preguntas sobre las finanzas. Algo no encajaba. Una semana después, los auditores me dieron las primeras pistas. Había irregularidades en los libros, dinero que salía sin explicación, facturas raras, pagos a cuentas que no tenían sentido. No tenía todos los detalles aún, pero era obvio que Miguel estaba metido en algo turbio. Me sentí traicionado, pero no sorprendido. Siempre supe que mis padres lo protegían, pero no imaginé que llegarían tan lejos. Intenté hablar con mi papá, pero solo me dijo que no era el momento y que no entendía lo que estaba en juego. Mi mamá ni siquiera contestó mis llamadas. Fue como un puñetazo más. En ese momento, decidí que no solo cancelaría los $50,000, sino que iría hasta el fondo. Si mi familia quería tratarme como un extraño, que así fuera. Me senté con mi abogado y le pedí que preparara un informe para los socios de la empresa. No iba a quedarme callado. Pero mientras todo eso pasaba, algo en mí empezó a cambiar. Me di cuenta de que, por años, había estado cargando el peso de una familia que no me valoraba. Siempre fui el que arreglaba todo, el que ponía el dinero, pero nunca me vieron como algo más que una solución. Una noche, hablando con un amigo cercano,
me dijo algo que me quedó grabado: no tienes que seguir siendo el salvador de todos. Y tenía razón. Por primera vez, empecé a pensar en lo que quería para mí, no en lo que mi familia esperaba de mí. Pero aún no sabía lo que venía. Lo que los auditores encontraron después, y cómo mi familia reaccionó, iba a cambiar todo. Los días siguientes a la fiesta fueron un caos en mi cabeza. Seguía revisando mentalmente cada palabra que mi mamá me dijo, cada mirada de Miguel, cada silencio de mi papá. Pero mientras lidiaba con el dolor, los auditores seguían trabajando. Una mañana, recibí una llamada de Laura, la jefa del equipo de auditoría. Adrián, necesitas venir a la oficina. Esto es más grande de lo que pensábamos. Su tono era serio, casi urgente, y supe que no era una buena noticia. Cuando llegué, Laura tenía un montón de papeles y una laptop abierta con hojas de cálculo. Me explicó que Miguel no solo había estado sacando dinero de la empresa, sino que había creado un sistema entero para esconderlo. Facturas falsas, pagos a proveedores que no existían, transferencias a cuentas personales disfrazadas como gastos operativos. En total, había desviado casi $250,000 en los últimos 3 años. Pero lo peor no era eso. Mis padres sabían de al menos una parte de esto y no hicieron nada. En cambio, me habían pedido los $50,000 para tapar el hueco más reciente, esperando que no preguntara demasiado. Me quedé sentado, mirando los números en la pantalla, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Como pudieron, murmuré. Laura, que no era de emociones, puso una mano en mi hombro. A veces, las familias hacen cosas que no tienen sentido para proteger a los suyos. Pero esto no es tu culpa. Sus palabras eran un eco de lo que mi amigo me había dicho, pero aún no estaba listo para dejarlo ir. Sentía que había fallado a mi abuelo, a su legado, a la promesa que le hice. Decidí que los socios de la empresa tenían que saber la verdad. No solo porque estaba furioso, sino porque no podía dejar que Miguel siguiera manejando las cosas como si nada. Preparé una reunión con ellos, envié el informe de los auditores y me aseguré de que todo estuviera claro. Pero antes de eso, quise darle una última oportunidad a mi familia. Les escribí un correo a mis padres y a Miguel, pidiéndoles que se reunieran conmigo. Les dije que sabía lo que estaba pasando y que, si eran honestos, tal vez podíamos encontrar una solución. No esperaba mucho, pero necesitaba intentarlo. La reunión fue en un café tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Llegué temprano, con una carpeta llena de copias del informe. Mi papá llegó primero, con la cabeza gacha, como si llevara el peso del mundo. Mi mamá llegó poco después, con una expresión dura, como si yo fuera el enemigo. Miguel, fiel a su estilo, llegó tarde, con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. María no vino, lo que me pareció extraño, pero no pregunté. ¿Qué es esto, Adrián? Una emboscada, dijo mi mamá apenas se sentó. No me dio tiempo ni de saludar. No, mamá. Es una oportunidad para que me digan la verdad antes de que esto se salga de control. Saqué el informe y lo puse en la mesa. Sé lo que Miguel ha estado haciendo. Y sé que ustedes lo sabían. El silencio fue ensordecedor. Mi papá miraba la mesa, mi mamá apretaba los labios, y Miguel, por primera vez, perdió la sonrisa. No sabes de qué hablas, dijo finalmente. Estás buscando excusas para no poner el dinero que prometiste. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer su descaro. ¿Dinero? ¿El dinero que iba a tapar tus robos? No, Miguel. Esto se acabó, mi mamá intervino, con la voz temblando de rabia. Siempre has sido así, Adrián. Siempre queriendo ser mejor que nosotros. ¿Crees que porque tienes tu empresa eres más que tu hermano? Él ha estado aquí, sacrificándose por la familia, mientras tú te ibas a vivir tu vida de rico. Sus palabras dolieron, pero ya no me sorprendieron. Lo que sí me dolió fue el silencio de mi papá. Ni una palabra para defenderme. Ni una, no pude seguir. Me levanté, dejé el informe en la mesa y dije, tienen hasta mañana para hablar con los socios y explicar esto. Si no, lo haré yo.
Salí del café sintiendo que algo en mí se rompía para siempre. Al día siguiente, presenté el informe a los socios. No fue fácil. Algunos eran amigos de mi familia desde hace décadas y podía ver la decepción en sus caras. Pero no había vuelta atrás. Los socios retiraron su apoyo financiero y los proveedores, al enterarse de los problemas, cortaron el crédito. En menos de un mes, la empresa estaba en bancarrota. Los titulares en los periódicos locales no se hicieron esperar: negocio familiar centenario cae por escándalo. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de tíos, primos, incluso empleados que me pedían que arreglara las cosas. Pero esta vez, no iba a ceder. En medio de todo eso, empecé a ir a terapia. No era algo que me emocionara, pero un amigo insistió en que lo intentara. Mi terapeuta, Sofía, era una mujer directa que no se andaba con rodeos. En nuestra primera sesión, me dijo: Adrián, has estado cargando a tu familia toda tu vida. ¿Cuándo vas a empezar a vivir para ti? Esa pregunta me dio vueltas en la cabeza durante días. Me di cuenta de que siempre había sido el solucionador, el que ponía el dinero, el que arreglaba los problemas, pero nunca me habían valorado por eso. Solo esperaban más. Mientras la empresa se desmoronaba, empecé a reconstruir mi vida. Bloqueé a mis padres y a Miguel en mi teléfono y redes sociales. Fue duro, pero necesario. Me enfoqué en mi empresa, que seguía creciendo, y en las personas que realmente me apoyaban. Una tarde, quedé con Ana, una amiga de la universidad con la que había perdido contacto. Nos tomamos un café y, sin planearlo, terminamos hablando durante horas. Ella trabajaba en una ONG que ayudaba a jóvenes emprendedores, y su pasión por lo que hacía me inspiró. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba conectando con alguien que no me pedía nada a cambio. Ana me invitó a un evento de su ONG, y ahí conocí a más personas que me hicieron sentir parte de algo. No eran mi familia, pero me trataban con un respeto que nunca había sentido en casa. Empecé a pasar más tiempo con ellos, ayudando en algunos proyectos, y poco a poco sentí que encontraba un nuevo propósito. No se trataba de salvar a nadie, sino de construir algo que tuviera sentido para mí, pero no todo fue tan sencillo. Un día, recibí un mensaje de María, la esposa de Miguel. Me pidió que nos encontráramos, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Aunque dudé, accedí. Nos reunimos en un parque, y ella parecía nerviosa. Adrián, no estoy aquí para defender a Miguel, empezó. Lo que hizo estuvo mal, y lo sé desde hace tiempo. Pero hay cosas que no sabes. Me contó que Miguel había estado endeudándose con gente peligrosa, y que mis padres lo habían ayudado a cubrirlo porque tenían miedo de lo que pasaría si no lo hacían. No te estoy pidiendo que los perdones, dijo. Solo quería que supieras por qué actuaron así. Sus palabras me dejaron pensando. No justificaban lo que hicieron, pero me dieron un poco de claridad. Mi familia estaba atrapada en su propia red de mentiras y miedo, y yo había sido su salida fácil. Pero también me di cuenta de que no podía seguir siendo parte de eso. Le agradecí a María por ser honesta y le dije que necesitaba seguir adelante. Los meses pasaron, y aunque la bancarrota de la empresa seguía siendo la comidilla en mi ciudad natal, yo estaba empezando a sentirme más libre. La terapia me ayudó a entender que mi valor no estaba en lo que podía darle a mi familia, sino en lo que podía construir para mí mismo. Pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado, recibí una carta que no esperaba. Era de mi mamá, escrita a mano, algo que no había visto en años. No la abrí de inmediato. La dejé en mi escritorio, preguntándome si realmente quería saber qué decía. Lo que estaba por venir, lo que esa carta contenía, iba a poner a prueba todo lo que había aprendido hasta ese momento. La carta de mi mamá se quedó en mi escritorio durante días, como una bomba a punto de estallar. Cada vez que pasaba por ahí, la miraba de reojo, preguntándome si abrirla valía la pena. Había trabajado tanto para alejarme del drama familiar, para construir una vida donde no fuera el eterno salvador. Pero la curiosidad, o tal vez algo más profundo, me ganó. Una noche, después de un día largo en la oficina, me senté con un café, tomé un respiro profundo y rompí el sobre. La carta era corta, escrita con la letra temblorosa de mi mamá.
Decía que estaba arrepentida por lo que pasó en la fiesta, que no quiso humillarme, pero que las cosas se habían salido de control. Explicaba que Miguel estaba en problemas serios, no solo con deudas, sino con gente que no debía haber cruzado. Dijo que me echaron de la fiesta porque temían que mi anuncio sobre los $50,000 atrajera más atención al negocio y pusiera a Miguel en peligro. Terminaba pidiéndome que los ayudara una última vez, no con dinero, sino con mi influencia para calmar las cosas con los socios. No había una disculpa directa, solo una súplica envuelta en excusas. Cerré la carta y la dejé en la mesa. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque, por fin, había algo de honestidad, aunque fuera a medias. Rabia porque, incluso en su arrepentimiento, seguían pidiéndome que resolviera sus problemas. Me quedé mirando por la ventana, pensando en todo lo que había pasado desde esa noche en la fiesta. La humillación, la traición, el colapso de la empresa. Pero también pensé en lo que había ganado, una nueva perspectiva, relaciones reales, un propósito que no dependía de mi familia. Llamé a Sofía, mi terapeuta, al día siguiente. Le conté sobre la carta y lo confundido que me sentía. ¿Qué quieres hacer con esto, Adrián?, me preguntó, como siempre yendo al grano. No lo sabía. Una parte de mí quería ignorarlos para siempre, pero otra parte, la que aún recordaba las Navidades en casa de mi abuelo, sentía que debía cerrar este capítulo de una vez por todas. Sofía me sugirió que, si iba a responder, lo hiciera desde un lugar de claridad, no de culpa ni obligación. No les debes nada, dijo. Pero a veces, cerrar una puerta te ayuda a abrir otra. Decidí escribirles de vuelta, pero no como ellos esperaban. En mi carta, fui claro, no iba a usar mi influencia para salvar a Miguel ni a la empresa. Les dije que entendía su miedo, pero que no podían seguir usándome como su solución. Les deseé lo mejor, pero dejé claro que necesitaba espacio, quizás para siempre. Envié la carta y, por primera vez, no me quedé esperando una respuesta. Fue liberador. Mientras tanto, mi vida seguía tomando forma. La ONG de Ana se convirtió en una parte importante de mi rutina. Ayudaba a organizar talleres para jóvenes emprendedores, y cada vez que veía a uno de ellos presentar su idea con los ojos brillando, sentía que estaba haciendo algo que valía la pena. Ana y yo nos hicimos más cercanos. No era nada romántico, pero nuestra amistad se volvió un pilar para mí. Ella me presentó a más personas en la ONG, como Diego, un diseñador gráfico que siempre tenía una broma lista, y Sofía, una contadora que me ayudó a entender mejor las finanzas de la organización. Ellos no eran mi familia de sangre, pero empezaban a sentirse como una familia elegida. Un día, mientras trabajábamos en un evento de recaudación de fondos, Diego me preguntó por qué parecía tan desconectado a veces. No estaba acostumbrado a que alguien notara eso, así que le conté una versión corta de la historia, la fiesta, el fraude, la carta. Se quedó callado un momento y luego dijo: «Tío, suena como si hubieras llevado el peso del mundo. Pero mírate ahora, estás aquí, ayudando a otros a construir sus sueños. Eso es más grande que cualquier empresa familiar». Sus palabras me golpearon fuerte. Por primera vez, sentí que mi valor no estaba atado a mi pasado, pero el pasado no se rinde tan fácil. Unas semanas después, recibí una llamada de María, la esposa de Miguel. Estaba nerviosa, hablando rápido. Me dijo que Miguel había desaparecido. Después de la bancarrota, había intentado negociar con sus acreedores, pero las cosas se pusieron feas. No sabía si estaba escondido o si algo peor le había pasado. María sonaba desesperada, pidiéndome que la ayudara a encontrarlo. No te estoy pidiendo dinero, Adrián. Solo, no sé a quién más recurrir. Me quedé en silencio. Una parte de mí quería colgar, pero otra parte recordaba lo que María me había dicho antes, que ella también estaba atrapada en el desastre de Miguel. Le dije que lo pensaría y colgué. Esa noche, no pude dormir. Hablé con Ana al día siguiente, y ella fue directa: no eres responsable de él. Pero si quieres ayudar, hazlo en tus términos, no en los de ellos. Decidí contactar a un investigador privado que conocía de mi empresa. Le pedí que buscara pistas sobre Miguel, pero dejé claro que no me involucraría más allá de eso.
No quería volver a caer en el rol de Salvador. El investigador encontró a Miguel una semana después. Estaba escondido en un pueblo a unas horas de la ciudad, tratando de empezar de cero. No estaba en peligro, solo huyendo de sus problemas. Le pasé la información a María y le dije que era todo lo que podía hacer. Ella me agradeció, pero noté que estaba decepcionada. Quería más, como todos en mi familia siempre habían querido. Mientras tanto, mi vida seguía adelante. Mi empresa lanzó un nuevo producto que fue un éxito, y la prensa empezó a hablar de mí como un emprendedor visionario. Me reía cada vez que leía eso, porque no me sentía así. Solo era un tipo tratando de encontrar su lugar. En la ONG, ayudé a organizar un programa de mentorías que conectaba a jóvenes con empresarios exitosos. Uno de los mentores, un tipo llamado Javier, se convirtió en un buen amigo. Era mayor que yo, con una calma que me hacía sentir que todo iba a estar bien. Una noche, mientras tomábamos unas cervezas, me dijo, la familia no siempre es la que te toca. A veces, es la que construyes con las personas que te ven de verdad. Esas palabras se me quedaron grabadas. Pensé en mi abuelo, en cómo él siempre me vio por lo que era, no por lo que podía dar. Me di cuenta de que, aunque no pude salvar su empresa, estaba honrando su legado de otra forma, ayudando a otros a construir sus propios sueños, como él siempre quiso que yo hiciera. Unos meses después, recibí una noticia que no esperaba. Mi papá me llamó, algo que no había hecho desde la reunión en el café. Su voz sonaba cansada. Me dijo que él y mi mamá se estaban separando. La bancarrota, el escándalo y la desaparición de Miguel habían sido demasiado. Dijo que lamentaba no haberme defendido en la fiesta, que siempre supo que yo era el que mantenía todo unido. Me pidió que lo perdonara. No supe qué decir. Le dije que lo pensaría, pero que necesitaba tiempo. Esa llamada me dejó pensando en todo lo que había pasado. La fiesta, la humillación, el colapso de la empresa, la carta de mi mamá, la desaparición de Miguel. Pero también pensé en lo que había ganado, una vida donde no tenía que cargar con el peso de una familia que no me valoraba. La terapia, la ONG, mis nuevos amigos, todo eso me había dado un nuevo comienzo. Decidí no responder a mi papá de inmediato. En lugar de eso, me enfocé en lo que tenía delante de mí. La ONG estaba creciendo, y Ana y yo empezamos a planear un proyecto más grande, una incubadora para startups de jóvenes de bajos recursos. Era un sueño ambicioso, pero me hacía sentir vivo. Por primera vez, no estaba trabajando para salvar a nadie más que a mí mismo. Un día, mientras caminaba por la ciudad, pasé por el edificio donde había sido la fiesta del aniversario. Me detuve un momento, recordando esa noche. Pero ya no sentía rabia. Sentía paz. Había perdido a mi familia de sangre, pero había encontrado algo mejor, una familia elegida, basada en respeto y valores compartidos. No sabía qué pasaría con mis padres o con Miguel, pero ya no era mi responsabilidad. Mi vida, por fin, era mía.